lo marcó profundamente a él, y ese viaje obviamente me marcó a mí porque me puso todavía más, de una forma más evidente en ese camino. ¿Qué pasa? Que días antes de que fuéramos a México, el licenciado Sabludowski me llama y él nos decía o chiquita o nos llamaba por apellido. Entonces ese día me llamó por mi apellido y me dijo: oye, Alasraqui, me tienes que entrevistar al Papa antes de que venga a México. Yo era novata, no sabía absolutamente nada del protocolo vaticano, pero le dije lo único que sabía. Le dije: licenciado, lo siento mucho, pero los papas no dan entrevistas. Y entonces él me contestó: bueno, chiquita, luego me cuentas cómo resolviste tu problema. Y me colgó. Pues yo dije, aquí debut y despedida, porque pues yo de dónde voy a entrevistar a Juan Pablo II, 23 años, casi por cumplir los 24 años y sin ninguna experiencia en el Vaticano. Y aquí que Dios se hace presente a través del hecho de que yo era joven y mexicana y mujer, porque no duermo toda la noche y se me ocurre ir a casa de un amigo que tenía un sombrero de charro y esconderme detrás de unas plantas que había frente al aula de las audiencias generales. ¿Por qué? Porque la suerte quiso, o la diosidencia quiso, que el Papa se fuera a México un jueves, y ese era miércoles, y era día de audiencia general. Entonces yo me llevé a un pobre camarógrafo que estaba, cuando entendió mi plan, se puso blanco como una sábana, con su micrófono, la cámara, el sombrero, y nos escondimos detrás de unas plantas. Esa ocurrencia solo la puede tener una mujer mexicana, joven y totalmente, eso se los aseguro. Si hoy lo pienso, ya con mis años, digo, es que ¿cómo se me ocurrió? Pero bueno, algo se me tenía que ocurrir, porque si no yo pensé, me van a despedir si no logro eso. Entonces, pues todo perfecto, escondiditos, y llega el automóvil del coche y para bajarse frente al aula de las audiencias. El primero que se baja era un monseñor francés, que era el jefe del protocolo, que estaba acostumbrado al Papa Pablo VI. Por lo tanto, era un monseñor súper estirado, muy serio, que no había visto nada de lo que luego vería en el pontificado de Juan Pablo II, que pues todo lo del protocolo se le olvidó por completo. Y entonces, claro, me ve saliendo del escondite con el cable, el micrófono, el camarógrafo pálido, blanco, y dice, pero me mira con una cara así de horror y me dice: ¿hasta dónde hemos llegado? Como telenovela. Yo dije, bueno, no puedo decir lo que pensé, pero se lo pueden imaginar. Empieza con N. Y digo, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces me volteo y veo una sonrisa de oreja a oreja, como si ver una pelirroja joven en los jardines del Vaticano con un sombrero de charro y una sábana blanca atrás, que era el cámara, fuera absolutamente normal. Entonces pues yo me envalentono y me da valor y digo, pienso, pues aquí el que manda es el polaco y no es el francés, así que vámonos. Y me fui. Entonces, claro, pues me acerco a Juan Pablo II, le doy el sombrero, le hago una pregunta que obviamente no fue de premio Pulitzer, no era la entrevista del siglo, porque le habré preguntado: Santidad, ¿qué siente en la víspera de su viaje a México? No creo que llegue a más. Pero bueno, él me contestó y la cosa era que era la primera vez que un papa tenía un micrófono frente a él, porque no existía eso de poner un micrófono frente al papa. Pero bueno, no quedaba de otras, entonces me contestó y me dijo que pues él quería ante todo llegar a México para arrodillarse ante la Virgen de Guadalupe. Desde el primer momento lo dijo, que ese era el principal objetivo de su viaje, y entonces yo le pedí una bendición para el pueblo de México antes del viaje. No se la di, yo le di el sombrero, él dio la bendición, todo esto grabado en cámara. Entonces yo salí de ahí feliz, no me quitaron la credencial porque el Papa parecía muy a gusto, el cámara empezó a recobrar un poco de color y se acabó así. Claro, yo pues mando el material a México pensando que me iban a decir: wow, eres maravillosa, única, extraordinaria. No,
El licenciado Sabludowski dice, chiquita, muy divertido todo lo de la audiencia general, pero mañana en el avión me lo entrevistas de a de veras. Y yo pensé, ¿pero qué significará de a de veras? Pues ni idea, porque yo sabía que los papas, pues cuando pasaban salía de Pablo VI, me habían contado mis compañeros. En la cabina yo era la única mujer en ese avión, porque la otra corresponsal española ya se había ido a México por su cuenta. Entonces, claro, llega el Papa sorpresivamente, yo otra vez con el cámara, el micrófono, y pues me avalancho sobre él y le hago la pregunta de cuál era su ilusión, su máxima ilusión al ir a México, y él vuelve a decir que Guadalupe. Claro, lo que yo no calculé es que todos los demás, que eran como 50 o más de 50 periodistas, hombres, harían lo mismo. Entonces Juan Pablo II empezó a recorrer la cabina de los periodistas y todo el mundo le hizo una pregunta en diferentes idiomas. Y esa fue la primera rueda de prensa de un papa en un avión. Bueno, pues así